Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también trabajó en la Federación de Rusia cuando recién empezaba en los tiempos de Boris Yeltsin. Hoy hablaremos acerca de la salud y vida en el planeta Tierra y especialmente lo que está sucediendo en Medio Oriente. Pero para esto tenemos que relacionar a lo que sucede en Medio Oriente con lo que está pasando en el continente americano y con lo que está pasando también en el continente europeo. En el continente europeo, la guerra de Ucrania, esa guerra en que la inició Rusia y ahora la quieren mantener los aliados de Estados Unidos en la OTAN, se inició en el año 2014 con un golpe de Estado que se dio contra el presidente de Ucrania. Luego de eso, Rusia invadió Crimea. Tras la invasión de Crimea en el año hace 4 años, empezó la invasión del denominado Donbass, un espacio de territorio que tanto como Crimea siempre fue ruso y que estaba entre el río Don y el río Dnieper. Esto es en el lado oriental de Ucrania. Señalemos que Ucrania es en este momento el país más grande de Europa. Y cuando se dio ese fenómeno, este territorio invadido por Rusia en realidad nunca fue ucraniano. Este territorio, tanto Crimea como el Donbass, siempre pertenecieron a Rusia hasta que Nikita Khrushchev, el dirigente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegó a la presidencia y era ucraniano, decidió entregarle ese territorio a Ucrania. El asunto es que en ese territorio vivían numerosos rusos, no ucranianos, que hablaban ruso, que vivían como rusos y que pensaban como rusos, no como ucranianos, a pesar de que ucranianos y rusos son prácticamente lo mismo. Los ucranianos son los rusos antes de que se construyera la Kiev de Moscú. El, los vikingos crearon Kiev primero y después crearon Moscú. Los dos son descendientes de vikingos. Entonces, hoy la invasión de Ucrania ha tomado una dimensión bastante difícil para Rusia porque, como todos entendemos, el peor enemigo que un país puede tener es el que más se le parece. El peor enemigo que una persona puede tener es su propio hijo, su mujer, su hermano o el mejor amigo. Entonces, Ucrania y Rusia fueron los mejores amigos a lo largo de toda la historia. Estamos hablando de miles de años. Pero este problema de el golpe de Estado orquestado en el 2014 por un partido neonazi que logró renacer en Ucrania, también estuvo a punto de renacer en Rusia, con Zhirinovsky. Estos neonazis fueron los que llevaron a Ucrania a esta guerra con Estados Unidos porque pretendieron que Ucrania fuera parte de la OTAN. Y eso no lo podía permitir Rusia, porque la OTAN, que debió haber desaparecido cuando Rusia disolvió lo que se llamaba el tratado, el acuerdo con los países del este. Entonces, cuando se disolvieron los países del este y pasaron a ser
se independizaron de la Unión Soviética y desapareció la Unión Soviética en 1992, entonces no debía haber continuado la OTAN, que era un ejército de Europa del Este específicamente contra Rusia, contra la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética no tenía razón de existir la OTAN, pero continuó y se expandió progresivamente, intentando anexarse primero Georgia, luego Armenia, luego intentó anexarse Ucrania. Y en el momento en que intentó anexarse Ucrania es cuando Putin envía las tropas y se produce esta guerra. Actualmente Rusia está ocupando los territorios que él considera que le pertenecen. Ucrania se niega a aceptar esto y quiere continuar una guerra que ahora está financiada por la OTAN, porque Estados Unidos ha sido derrotado en esta guerra y ha sido derrotada no el ejército norteamericano, sino lo que se llaman los ejércitos proxy, mercenarios, los mismos soldados de la OTAN, los mismos soldados ucranianos, pero equipados sobre todo con el ejército, con armas norteamericanas. Hoy los rusos han demostrado en Ucrania que tienen mayor capacidad de fuego, mayor capacidad de desplazamiento y de gestión bélica que el ejército norteamericano. Pero esto es más catastrófico cuando vemos lo que ha sucedido esta semana en Irán. Estados Unidos ataca a Irán, inclusive le matan a su líder religioso. Y con eso pensaban que habían hecho algo como lo que pudieron hacer en Venezuela. Sin embargo, les sale mal. Irán reacciona y demuestra que el poder de fuego y la capacidad estratégica, la localización, el bloqueo del estrecho de Hormuz y todos estos bombardeos a las bases militares norteamericanas en los países de Oriente Medio, de Oriente Próximo, han convertido a esta zona en un polvorín y han producido un desastre económico mundial que comienza con el alza del petróleo. Ante esto, Estados Unidos ve que sus armas extremadamente caras no son lo suficientemente efectivas para detener a armas de Irán que son mucho más baratas, con más precisión e incluso más velocidad, armas hipersónicas. Esto ha significado el mayor revés de Estados Unidos después de la guerra de Vietnam y de la guerra de Afganistán. Esto ha sido realmente algo catastrófico para el momento de Estados Unidos, que está pidiendo clemencia, está queriendo dar por terminada la guerra, como se dice, salir corriendo. Pero los iraníes le han dicho no. Si no se firma un nuevo acuerdo y nos permiten tener armas nucleares como le permiten a Israel tener armas nucleares, estamos de acuerdo. Pero si quieren algún cambio, entonces le quitan las armas a Israel, le quitan también los misiles y la capacidad balística de Israel, entonces estamos hablando. Esa es la posición en este momento de Irán. En tanto que en América la situación se ha complicado porque Canadá y México se han juntado con otros 46 países para dar primero por terminado el Tratado de Libre Comercio y crear una nueva alianza económica mundial que ya reúne al 60% de la población mundial. Este empeño que está abanderado por Carney, el primer ministro de Canadá, ha recibido una aceptación rotunda y representa el golpe más duro a la economía norteamericana, que está en este momento viviendo el aislamiento mundial. Muchas gracias.